¿Qué hace exactamente un presidente del gobierno? Es algo que probablemente te hayas preguntado alguna vez, así como imaginarte lo que harías si estuvieses en su papel, si yo fuera presidente. Resulta que hay un juego que es literalmente un simulador de presidente de gobierno o un videojuego de simulación política que básicamente simula el gobierno y la política de una nación virtual. Este tipo de videojuegos pueden incluir situaciones geopolíticas, implicando la formación y ejecución de la política exterior, la creación de políticas domésticas o la simulación de campañas políticas. Pertenecen al género de los videojuegos de construcción y gestión. Encontré este juego prácticamente buscando un meme, pero me he encontrado con un simulador complejo, bien desarrollado y entretenido. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el país que vamos a gobernar. Según el país que escojamos, tendremos una determinada población, debilidades y fortalezas en industria, deportes, defensa, distintas relaciones internacionales, determinada población autónoma y trabajadora por cuenta ajena, etc. El objetivo es, por lógica, hacer prosperar el país, haciendo crecer su economía, impulsando la creación de empleo, gestionando bien las leyes, gestionando materia de medio ambiente, etc. Hay tanto por gestionar que resulta abrumador, y es que cada paso que demos en un ámbito repercutirá en otro. Si aumentamos las partidas en sanidad para la investigación contra alguna enfermedad, no tendremos tanto dinero para subvencionar otros medicamentos. Si aumentamos el presupuesto en la industria energética, la química y metalúrgica tendrá menos. Materias en las que jamás habríamos pensado están presentes, y hay que gestionarlas todas. Suena interesante, complejo y podríamos decir hasta obvio lo que se tiene que hacer, ¿no es así? Vamos, es tan lógico y de sentido común lo que se tiene que hacer cuando se está al frente de un país que hasta está bien estructurado en un videojuego. Repito, en un videojuego. La pregunta es, ¿por qué tenemos a un presidente que no puede y ni siquiera intenta hacer lo que le corresponde? México enfrenta una coyuntura muy preocupante en la que las tradicionales crisis económica y social están acompañadas por una crisis política sin una agenda clara de salida y con la complejidad de tener que encontrar las respuestas desde un entorno en el que, según el sujeto que tenemos por presidente, todo está bien. Porque México ha logrado perfeccionar en su sistema político la simulación en la que todo parece estar bien, aunque poco o nada funcione en la realidad. Tradicionalmente en México la idea de crisis se asocia a elementos económicos, la devaluación del 82, la hiperinflación de los 80, el llamado error de diciembre o efecto tequila del 94 o la contracción de la economía del 2008-2009. Sin embargo, en esta ocasión la crisis que vive el país está definida por otras coordenadas y es de alcances mayores. En primer lugar, porque es una combinación de crisis social con crisis política. En segundo, porque no es coyuntural, sino estructural. México es un país rico, con gran parte de su población viviendo en la pobreza. No se trata de una afirmación retórica, es la realidad. Lo revelador no solo es la dimensión del problema, sino que muestra el fracaso de las estrategias que se han seguido para cambiar la situación. Es decir, que ni los programas sociales de este gobierno han tenido un efecto significativo. Al contrario, hoy hay más pobres que en administraciones anteriores. Por otro lado, la crisis de seguridad pública, que ha significado más de 160,000 muertos en lo que va del actual gobierno, rompiendo el récord que tenía Peña Nieto, de acuerdo con cifras oficiales, se ha ido transformando en una crisis de derechos humanos, pues ya se ha ido entendiendo que no es un problema únicamente de policías, es un problema del Estado en su conjunto. Un Estado que en los hechos es incapaz de cumplir con su primera tarea, la protección de sus habitantes. Ante esta realidad, es claro que el sistema de justicia no tiene una vocación de cuidado de los derechos, sino que es un instrumento de control político. En México, el sistema de justicia no funciona como una garantía para los ciudadanos, sino como una extensión del poder político. Y en ese sentido, su eficiencia está en función de las agendas políticas o de la red de relaciones de los involucrados. ¿Por qué en un país con las carencias económicas, sociales y políticas que tiene México no hay una agenda clara del camino a tomar? Porque el país no tiene rumbo ni perspectivas de futuro, gracias a todo lo que ha sucedido en el pasado, pero que se ha acrecentado con la llegada de un presidente que le dice a la gente que se conforme, que señala a quien quiere salir adelante, que se pelea con empresarios, con inversionistas, con países enteros. Por eso, el problema es que la realidad no se parece a ese país que existe en la cabeza de López Obrador, donde todo está bien, donde todo mundo lo ataca y piensa que sus decisiones son las únicas y las más adecuadas. El país es experto en simular, en especial en lo político, y por eso es tan difícil empujar el cambio sin terminar siendo parte de la misma simulación. El sistema ha aprendido que es mucho mejor asimilar que confrontar, y ceder, sin cambiar, que tratar de frenar lo que parece justo.
Ante el tamaño de los retos y el contexto político tan adverso, muchos actores están revisando la necesidad de hacer alianzas y frentes más amplios, incluso cediendo en algunas de sus exigencias para hacer acuerdos con otros actores que permitan optimizar recursos. De ahí la importancia de lo que se está gestando entre la alianza de oposición de la mano de la sociedad civil. La única fuerza real que ejerce presión al gobierno es la que proviene desde afuera, la que cierra la pinza con los actores nacionales. Las organizaciones de la sociedad civil tienen frente a sí un panorama complejo. Esto implica un replanteamiento de estrategias, lo que demanda una capacidad de autocrítica y aprendizaje inusual. Es momento de probar cosas distintas para obtener resultados distintos. Es necesario que las organizaciones tengan muy claro su horizonte de tiempo y tener plena conciencia de cuáles son los temas que pueden colocar en lo inmediato y cuáles tienen que ser sus objetivos de mediano y largo plazos. Es decir, ser realistas y concretos. Deben existir propuestas concretas, definidas, discutidas y consensuadas para dar respuesta a la crisis social de justicia y política que hoy vive México. Y ya si eso no es posible, pues descarguemos el videojuego y que cada quien construya su país ideal.